Vamos a continuación a hablar de populismo y políticas de comunicación. Tratábamos anteriormente el tema del gran esfuerzo de los regímenes populistas por reescribir la historia, por construir una memoria propia. Y esto no se puede hacer de ninguna manera si no se cuenta con el respaldo de aparatos mediáticos y de comunicación muy potentes y fuertemente implantados. Los líderes populistas, pese a sus inclinaciones autárquicas, saben perfectamente cuáles son las herramientas que deben ser utilizadas en esta época de globalización. Y más allá de sus discursos antiimperialistas, antiglobalizadores, están dispuestos a aprovechar todos los resquicios posibles, desde la prensa escrita hasta las radios y la televisión, pero inclusive el mundo de Internet es controlado claramente o intenta ser controlado claramente a través de un conglomerado de páginas web para características muy variadas que respaldan el proyecto bolivariano y otras similares. Pero en realidad, mucho más importante que la labor de agitación y propaganda de estas páginas web es la política informativa de cada uno de los gobiernos populistas que son desarrolladas al interior de sus respectivos países, y es ahí donde se juega la lucha política, es ahí donde se juega el resultado electoral, es ahí donde se juega el respaldo popular y sobre todo es ahí donde está en juego la supervivencia de cada uno de los gobiernos populistas. Por tanto, los medios de comunicación, como se ha demostrado en multiplicidad de ocasiones, son vitales en las campañas electorales, son claves para obtener el triunfo en una campaña electoral, y se trata de una cuestión que no puede ser descuidada. En realidad, estamos frente a una política de una utilización descarada, sin límites de ningún tipo, de los medios públicos puestos al servicio de las políticas de los gobiernos populistas. Y aquí nos encontramos con otra de las características centrales de estos gobiernos, que es la inexistencia de límites claros entre lo que es el gobierno y el Estado, entre lo que es la propiedad pública y la propiedad privada, en lo que es la utilización de unos medios y de unos recursos con controles y con ciertas normas y acorde con ciertas normas, o lo que es la utilización ilimitada de estos medios y recursos puestos al servicio de una causa política concreta. Esto nos lleva también a constatar otra realidad, y es que en función de estas políticas públicas que intentan ocupar la mayor cantidad del espacio ocupado por los medios de comunicación, más pronto o más tarde, pero generalmente más pronto que tarde, los gobiernos populistas van a entrar en conflicto con los medios independientes, con los medios privados de comunicación que llevan una agenda distinta o que al menos intentan una crítica de lo que ocurre en el espacio público, en el espacio político de sus respectivos países. De ahí las acusaciones constantes por parte de gobiernos como el de Evo Morales, de gobiernos como el de Rafael Correa, de Cristina Fernández o inclusive de Nicolás Maduro, de que sufren una serie de ataques constantes de la prensa, de que los periodistas están contra ellos, de que el objetivo de las grandes corporaciones mediáticas es acabar con los logros populares, con los logros de los gobiernos populistas. Y para que esto sea posible, entonces se da este enfrentamiento y se da lo que conocemos como una vulneración clara de las políticas de comunicación. Quizás uno de los casos más flagrantes donde se vea el objetivo claro de las políticas de comunicación de los gobiernos populistas lo tengamos en Venezuela. En Venezuela, por un lado, nos encontramos con una política desarrollada de forma magistral durante el gobierno de Hugo Chávez. Nicolás Maduro, por supuesto, no llega a los límites que tenía Chávez, pero no porque no quisiera, sino porque no puede por su incapacidad de comunicar. Y ahí tenemos quizás el ejemplo claro de Aló Presidente, un programa
que ocupaba la totalidad de las emisoras públicas y privadas, un programa en el cual había que conectar forzosamente y un programa en el cual el presidente Chávez podía desarrollar una gran cantidad de tiempo hablando. Esta obligación de entrar en cadena se repite en muchos otros países como Argentina y Bolivia, pero quizás más preocupante que este es, por un lado, la compra de medios privados por capitales públicos o afines a los gobiernos. Esto lo hemos visto en muchos países de la región. También la conformación de redes de medios de comunicación, televisores y radios fundamentalmente, y esto unido a la sanción de leyes de prensa como la que se dio en Ecuador o como la ley de medios de Argentina, que tienen el objetivo claro de ir contra algún medio de comunicación concreto, en el caso de Argentina el Grupo Clarín, y de ahí la consigna muy impulsada desde el gobierno, Clarín miente, y esto también nos lleva a lo que planteábamos anteriormente, los medios independientes, los medios privados manipulan la realidad, manipulan la política informativa con el objetivo claro de atentar contra los logros de los gobiernos populares, pero que también se están convirtiendo, como vimos en el caso ecuatoriano, en un intento de amordazar constantemente a los medios independientes y a los periodistas independientes. Y aquí hay otro elemento a no perder de vista, que es la política de publicidad gubernamental, la forma en que los gobiernos contratan la publicidad con los medios, una política claramente sesgada en beneficio de los medios públicos, en beneficio de los medios afines y partidarios y en contra claramente de los medios independientes. Es decir, nos encontramos con una situación en la cual la política de comunicación de los gobiernos populistas lleva a un deterioro de los medios de comunicación. Evidentemente no se va a caer en una situación de censura burda, porque esto desataría la oposición de la opinión pública internacional, teniendo presente que los gobiernos populistas buscan por la propia necesidad del guión de presentar una fachada de regímenes democráticos, de gobiernos donde hay elecciones y donde se mantienen las libertades individuales, porque de otra manera serían aislados de la comunidad internacional.